Cordial saludo, estimados estudiantes de grado 11. A continuación vamos a desarrollar el tema que quedó pendiente de la clase anterior, que corresponde al amplificador no inversor en corriente alterna. Entonces, según la definición que alcanzamos a copiar en el cuaderno, dice que es este circuito toma la señal de entrada y la amplifica, es decir, que aumenta su amplitud, pero mantiene la misma fase, es decir, no la invierte, la mantiene de la misma forma, pero con una amplitud mayor. Entonces vamos a mirar un ejemplito en el cual vamos a graficar la salida y vamos a graficarla con respecto a la entrada. Dice, graficar el voltaje de salida para el amplificador no inversor que se muestra en la figura, que es esta de acá. Entonces, como observamos, es la misma configuración del no inversor, pero en la entrada tenemos una fuente de voltaje en corriente alterna y me dice que la amplitud es de 1 voltio. Entonces vamos a pasar acá donde tengo ya el circuito, ¿cierto? Y tengo la fórmula. Entonces acordémonos que la fórmula es igual a R2 sobre R1 y el resultado se le suma el término 1. Todo esto se le multiplica por el voltaje de entrada. Entonces vamos a tomar los valores máximo y mínimo de esta señal, ¿cierto? Entonces vamos a darnos cuenta que el punto acá sería en este número 1. Nuevamente aquí pasa por 0. Y nuevamente aquí pasará por menos 1 para completar todo el ciclo. Entonces vamos a intentar dibujar esta señal de entrada. Entonces vamos a dibujarla con el mismo color negro y poner que es algo así como lo que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Listo? Entonces esa sería la señal de entrada y igualmente acá vamos a dibujar la parte negativa de la señal. Entonces sería algo similar a lo que vemos aquí en pantalla. Entonces acá alargamos hasta ahí. Entonces ahí tenemos nuestra señal de entrada. Ahora, tomando como base los puntos máximo y mínimo, entonces vamos a resolverla teniendo en cuenta el voltaje de 1 voltio. Entonces decimos que el voltaje de salida en este caso será igual a R2, que es de 2 kiloohmios, ¿cierto? Entonces 2K, perdón, aquí 2K sobre 1 kiloohmio, o sea 1K. Ese resultado le sumamos 1 y a eso lo multiplicamos por el voltaje de entrada, que sería 1 voltio. Entonces aquí cancelamos la unidad kiloohmio con kiloohmio, me daría 2 dividido 1. 2 dividido 1 me da 2 y a ese término le sumamos 1, es decir que me da 3. Es decir que el voltaje de salida sería en este caso igual a 3, ¿cierto? Multiplicado por 1 voltio, que sería la señal de entrada, es decir, sería 3 voltios. ¿Listo? Esta misma operación entonces la aplicaríamos con el punto mínimo, que sería menos 1, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar esta misma formulita y la vamos a replicar en este lado de acá, pero entonces ahora la entrada va a ser de menos 1 voltio. Y entonces el resultado ya sabemos que va a ser negativo, entonces sería menos 3 voltios acá, ¿cierto? Entonces con base en eso vamos a dibujar la señal de salida. Entonces la señal de salida vamos a dibujarla con un color verde. Entonces mire que cuando el punto máximo de la entrada está en 1, el punto de la salida es 3, es decir, está con el mismo signo, es decir, la misma fase. Entonces algo así nos tendría que dar nuestra señal de salida. Vamos a alargar hasta el punto donde marca 3 voltios. Algo así sería la señal de salida. En la parte positiva, uy, aquí se me borró, perdón. Vamos a volver a dibujar. Listo, algo así. Y el mismo asunto con la parte negativa, porque nos da menos 3. Entonces acá la dibujamos. Entonces de esa forma me queda. Listo, si yo quisiera visualizar esto, pues más veces en el tiempo, yo simplemente replico esta gráfica, ¿cierto? Y lógicamente sería algo así. Más o menos así nos quedaría nuestra gráfica. Y la seguimos pues interpretando en el tiempo. Entonces siempre la señal de entrada
y la de salida dice que mantienen la fase, es decir, que cuando el punto máximo de una coincide con la otra, ¿cierto? Quiere decir que están en fase. ¿Listo? En este caso no tenemos inversión de fase. Entonces esa sería la solución del ejercicio y este sería como tal el ejemplo que nos ilustra el funcionamiento del amplificador no inversor con corriente alterna. Ahora vamos a visualizar el funcionamiento del circuito. Entonces mire, no se nos olvide que aquí la polaridad, ¿no? Aquí va primero la entrada inversora, acá la entrada no inversora, que a veces podemos confundirnos. Puede que el circuito funcione, ¿no? Pero pues es mejor hacerlo así teniendo en cuenta esa polaridad, ¿cierto? Entonces aquí este viene acá, acordémonos de sacar las tierras. Entonces vamos a ponerlo aquí y vamos a buscar nuestra fuente. No se nos olvide que es un alternador o alternator. ¿Listo? Alternator. Entonces aquí está. Entonces vamos a unirla a la misma tierra. Entonces vamos a ponerle el valor de la fuente de 1 voltio, pongámoslo a oscilar a 200 Hz para que nos quede fácil de ver en el osciloscopio. Y recordemos los valores, este es de 2K y el otro es de 1K. Entonces ya sabemos que en este caso la ganancia es de 3, es decir que nos tiene que dar 3 veces más grande la señal de salida con respecto a la entrada. Vemos nuestro osciloscopio del canal A, lo vamos a mandar a la entrada y aquí la embarré porque la entrada es ahora aquí, ¿cierto? En este punto. Se pone un poco difícil de manipular, pero ya. Es por aquí. ¿Listo? Y la salida es el canal B. Vamos a darle play y vamos a ver si se comprueba lo que habíamos visualizado en la figurita que teníamos allí. Entonces, bueno, recordemos, aquí nos sale la señal amarilla que es la entrada, pero se ve muy pequeña, entonces vamos a ponerla en la escala de 0.5 voltios por división y vamos a compararla con esta, que es la de salida, pero para poderlas comparar yo necesito que ambas estén en la misma escala. ¿Listo? Ahí aparecen las dos en la misma escala y recordemos que la entrada tiene una longitud desde el punto medio de 2 cuadros, cada cuadrito vale 0.5, es decir, la amplitud es de 1. Y en el otro, entonces, la amplitud es de ¿cuántos cuadros? De 6 cuadros aproximadamente, quiere decir que la salida es de 3 voltios, ¿listo? Entonces, de esa forma nosotros estamos comparando tanto la entrada, ¿cierto? Como la salida que nos dio aquí teóricamente, como en la parte del simulador, ¿listo? Entonces, aprovecho también la oportunidad para acordarnos de lo siguiente, cuando nosotros graficamos en el osciloscopio, ¿cierto? Puede que nos aparezca la siguiente situación, que en este caso la señal sea tan grande que no se alcance a ver en el recuadro, ¿cierto? Entonces cuando la señal, nosotros vemos que se sale del recuadro de visualización, pues nosotros nos tenemos que ir a la perilla que corresponde y desplazarla hacia la parte izquierda. Por ejemplo, aquí estoy en la escala de milivoltios, quiere decir que cada cuadro valdría 50 milivoltios, entonces la señal sería demasiado grande para poderla ver. Entonces yo qué tengo que hacer, ir reduciendo hasta que quepa, ¿cierto? Hasta que quepa. Entonces de esa forma es que yo voy a hacer para visualizar en caso tal de que en algún ejemplo se nos pase de los límites de la pantalla. Lo mismo, por ejemplo, si nos sale una cosa así que no alcanzamos a ver, es por la base de tiempos. Entonces si estamos en una base de tiempos muy pequeña, entonces lo que tenemos que hacer es aumentarla, ¿cierto? Para que podamos visualizarlo. Lo mismo si nos aparece muy hacia la derecha, entonces no alcanzamos a percibir. Entonces lo que tenemos es que ir ajustando hasta que podamos visualizar la onda correctamente. Muy bien, entonces vamos a mirar otro concepto bien importante que es el siguiente. Y hablamos en este caso de la saturación del amplificador en corriente alterna. Entonces ya nosotros sabemos qué significa saturación. Y hablamos de que pues es el punto en el cual el amplificador va a intentar entregar un valor mayor al valor del voltaje de alimentación. Entonces en este caso él no va a pasar de un valor que ya está establecido, que es cercano al voltaje de alimentación. Entonces cuando esto sucede, pues el amplificador se satura. Resulta que en corriente alterna también pasa esto. Entonces como nosotros tenemos una señal pues que se va a amplificar,
Cuando el amplificador se satura, pues la señal de salida se distorsiona. Y al distorsionarse, pues entonces ya su forma no se parece a la señal original. Entonces, por ejemplo, recordemos acá, ¿no? Recordemos que la señal amarilla es la de entrada, la señal azul es la salida, pero se parecen, es decir, ambas tienen forma de onda seno. Entonces, ambas están, digámoslo así, compartiendo las mismas características, pero cuando el amplificador se satura, pues ya la onda de salida no se va a aparecer. Entonces, vamos a graficar y a visualizar este fenómeno. Entonces, vamos a suponer que yo voy a aumentar la ganancia del sistema, entonces voy a aumentar la resistencia ya no a 2, sino por ejemplo a 10. Entonces vamos a mirar qué sucede. Cuando voy aumentando, entonces lógicamente la señal de salida va a ser mucho más grande, entonces me toca hacer lo que habíamos mencionado. Entonces ahí la cambié de escala, ¿cierto? Y la señal de salida ahora es muchísimo más grande, pero aún sigue conservando su forma. Ahorita vamos a aumentarle un poco más. Este valor lo vamos a hacer un poco más grande. Vamos a hacer que ahora sea, por ejemplo, de 30 kilómetros. Listo, entonces ahí ya estaremos manejando una ganancia supremamente mayor a la anterior. Por tanto, yo aquí ya voy a empezar a ver este fenómeno. Entonces damos cuenta que la señal de entrada pues tiene su forma de onda seno, pero la señal de salida vemos que se empieza como a transformar, ya no parece una onda del mismo tipo onda seno, sino que se recorta en las puntas. ¿Por qué se produce ese fenómeno? Recuerden que él va a intentar como mantener esa misma forma, ¿cierto? De onda seno, pero como él tiene un límite que no puede sobrepasar, que son los 15 voltios, entonces él se recorta acá. Lo mismo pasa en la parte de abajo, entonces aquí se recortó la señal. Entonces ahí decimos que esa señal está distorsionada, ¿cierto? Ya no se parece, tiene una forma distinta a la de la señal de entrada porque está muy saturado el amplificador. Vamos a hacer un último ejemplo con una ganancia aún más grande, supongamos que sea de 100K, y vemos como ya esta onda ya es completamente cuadrada, es decir, ya es totalmente distinta la forma de onda, a pesar de que conserva la misma fase, pero entonces la señal de salida se desfiguró totalmente con respecto a la entrada. Nuevamente, esto se presenta por el motivo de que está saturado el amplificador, ¿listo? Entonces, un ejemplo de esto es cuando nosotros usamos los amplificadores de este tipo para sistemas de audio, entonces, para los chicos que son gomosos de los sistemas de sonido y este caso. Entonces, este tipo de amplificadores se utiliza mucho para amplificar señales de audio y hagan de cuenta que cuando nosotros le ponemos mucho volumen a un sistema de sonido, entonces pues él va a sonar como feo, ¿cierto? Va a sonar como que ya el sonido no es agradable, entonces eso es lo que se está evidenciando ahí. El amplificador se está saturando y la señal de salida, que debería ser bastante, pues conservando una forma, pues su forma final se distorsionó totalmente y por eso es que se escucha tan feo. ¿Listo? Entonces esa es una de las pues, aplicaciones de este tipo de amplificadores. Entonces a continuación vamos a ver un circuito integrado muy útil que quiero que analicemos un momentico. Bien, entonces vamos a ir un momento a la página alldatasheet.com. Recuerden que esta es la página donde nosotros buscamos las hojas de datos de los circuitos integrados. Entonces aquí en el buscador vamos a buscar LM386. Esa es la referencia del integrado que quiero que analicemos rápidamente a continuación. Entonces vamos a buscarlo y por acá me aparece. Entonces vamos a ver de qué se trata. Vamos a descargarlo. Bueno, aquí estos son los distintos fabricantes. Vamos a descargar este. Vamos a ver de qué se trata. Ok, vamos acá. Y aquí lo vamos a visualizar. Entonces es un documento en PDF de 8 páginas, el cual me va a hablar sobre este circuito integrado. Entonces el fabricante es este Unisonic Technologies. Me habla de la referencia y dice que es un amplificador de bajo voltaje de audio, ¿cierto? O sea, un amplificador de potencia con bajo voltaje. Entonces miramos cuál es la presentación. Entonces ellos vienen en estas presentaciones que están acá, pero este es el más común que nosotros más utilizamos. Entonces mire su forma física, que es casi idéntica a la del integrado anterior que estudiamos, que era el 555.
Entonces es la misma forma física, pero pues el funcionamiento interno es totalmente diferente, ¿listo? Entonces habla de que es un amplificador de voltaje de baja potencia, por decirlo así, porque es muy pequeño, ¿cierto? Dice que la ganancia puede estar entre 20, es decir, amplificar 20 veces hasta un máximo de 200 veces. Entonces ahí tenemos distintas configuraciones para su ganancia. Eh, Dice que es ideal para trabajar con voltajes desde 6 voltios, pero lo normal es por ahí unos 9 voltios. Pues se utiliza también para operarlo con baterías. Entonces, ¿para qué se utiliza? ¿Listo? Entonces aquí algunas de sus características, entre 4 y 12 voltios, que es lo normal, más de eso pues ya se nos va a quemar, pero lo normal son 9 voltios, ¿listo? Las ganancias ya habíamos hablado, entre 20 y 200. Dice que tiene baja distorsión, cercana al 2%, menos mal, entonces ya sabemos qué es ese cuento de la distorsión. Por la saturación, la señal de salida se distorsiona y suena horrible. Entonces en este caso nos dan algunas otras pues, características de hasta de frecuencia de 1 kHz, etc. Entonces vamos a ver algunos montajes. Bueno, esta es la distribución de los pines y cada uno tiene pues ahí su función. Así que el 1 es ganancia, el 8 es ganancia, las dos entradas, la entrada inversora y la no inversora, el tierra, la BCC, acuérdense que es para ponerle la fuente, o sea la pila, y GN es para alimentar la pila y el 5 es la salida. Entonces vamos a ver cómo es el asunto. Este es el circuito interno, pero ahora no nos interesa. Algunos otros datos técnicos, pero entonces me interesa es que miremos esta parte de acá, que esos son como pues las configuraciones básicas. Entonces aquí dice Bin, ¿cierto? Bin, voltaje de entrada, y aquí tenemos el pin número 5 que es la salida. Entonces, ¿qué tomamos aquí a la entrada? Ustedes no sé si recuerdan que el año pasado hicimos un amplificador con transistores donde poníamos a la entrada el celular, o sea, la señal del audífono del celular, y pues teníamos un parlantico también a la salida que lográbamos pues hacer que sonara. Entonces este tipo de circuitos como este pues están diseñados específicamente para amplificar sonido y que la distorsión sea mínima. No sé si alcanzan a recordar que sonaba un poquito raro y no sonaba con mucho volumen, pues porque estábamos trabajando con unos transistores muy pequeños, pero ya este integrado pues tiene la capacidad de amplificar sonido con mucha mayor pues fidelidad, ¿cierto? Y pues acá tenemos los componentes, son componentes muy mínimos. Entonces miremos que la entrada de señal está entrando por medio del pin número 3, que es la entrada no inversora, es decir, que es un amplificador de tipo no inversor como el que miramos ahorita. Tenemos un potenciómetro que está a la entrada, que es para cuadrar lo que es el volumen, ¿cierto? Aquí un condensador como filtro para lo que es el parlante, listo. Entonces eso quería que miráramos. Eso estaba programado dentro de nuestras prácticas, hacer pues este montaje en protobar. Esperemos que pronto podamos hacer este montaje en protobar y también en tarjeta para que pues lo podamos evidenciar su funcionamiento, listo. Entonces aquí hay algunas otras pues configuraciones para mayor ganancia, pero pues la más común y la más típica es esta, listo, compañeros. Entonces para que miremos también que toda esa carreta que estamos viendo pues tiene una aplicación y son los sistemas de sonido. Entonces los sistemas de sonido todos funcionan con este tipo de amplificadores. Ejemplo, en su casa ustedes tienen, pues me imagino que su reproductor pues, de música, el equipo de sonido, el televisor, bueno, los que tienen la grabadora, bueno, no sé, cualquier tipo de sistema de sonido, todos ellos van a tener como mínimo un circuito de estos. Ahora, cuando son estéreo, es decir, que manejan dos salidas o más, como los teatro en casa, pues hay integrados que en su interior traen varios de estos amplificadores y cada uno pues alimentará una bocina de estas, ¿cierto? Entonces, para que nosotros nos demos cuenta que prácticamente toda la vida hemos trabajado e interactuado con este tipo de circuitos, pero hasta ahorita estamos descubriendo pues que ellos tienen una aplicación tan importante para nosotros. Entonces recuerden, sistemas de audio, sistemas de televisión, todos los televisores tienen una tarjeta que tiene uno o varios de estos para amplificar, ¿cierto? El radio del carro, mejor dicho, todo lo que tenga sonido siempre va a tener asociado uno o varios de estos sistemas basados en amplificador operacional. Muy bien, entonces vamos a resolver este pequeño ejercicio propuesto, que ustedes lo resuelvan allá en el cuaderno, que es muy similar al ejemplo que resolvimos ahorita, que es graficar el voltaje de salida para el amplificador no inversor que se muestra en la figura, que es este. Entonces mire que es el mismo del ejemplo.
lo que cambian son los datos. Entonces ahora la resistencia 2 es de 3 kilo ohmios, la resistencia 1 es de 1000 ohmios, entonces mira aquí se ve la diferencia, y el voltaje de entrada tiene una amplitud de 1.5 voltios. Entonces vamos a hacer como en el que me enviaron la vez pasada, vamos a resolverlo en el cuaderno, ¿cierto? Y vamos a hacer la simulación, le vamos a sacar captura a la simulación y eso me lo envían al correo con plazo máximo el día martes a las 2 de la tarde, ¿listo? O sea, máximo el martes 2 de la tarde, ¿listo? Bien. Entonces, también les había comentado que les iba a dejar un laboratorio, entonces ese laboratorio también está en ISIS. El laboratorio sí me lo envían a más tardar el día jueves, ¿listo? Es decir, este laboratorio es para el jueves. Entonces, ¿de qué habla? Vamos a explicarlo rápidamente para que ustedes ahí lo puedan resolver. Entonces dice, realice en ISIS el siguiente montaje. El montaje corresponde a un amplificador inversor, ¿cierto? Y me dice que complete la siguiente tabla para VI igual a un voltio, es decir, este valor lo vamos a dejar en un voltio y la resistencia 1 la vamos a dejar en un kilo ohmio. Es decir, este valor, tanto este, se van a quedar fijos y lo que vamos a comenzar a cambiar es el valor de la resistencia 2. Entonces, primero me habla que la resistencia 2 que valga un voltio, un kilo ohmio. ¿Cuál sería el valor de salida teórico? Entonces lo calculamos por medio de la fórmula, ¿cierto? Y ese mismo valor lo vamos a simular acá, ¿cierto? En el ISIS y vamos a ver cuánto nos muestra el medidor, ¿listo? Asimismo, una vez tengamos este, pues vamos a ir aumentando el valor de R2, ¿cierto? Y vamos a ir completando tanto el teórico como el del simulador a ver si en algún punto ellos difieren. Probablemente al principio sean los mismos, después probablemente cambien los valores, pero es lo que quiero que comprobemos, ¿listo? Eso sería la primera tabla. Ahora, la segunda tabla consiste en lo siguiente. Es el mismo montaje, ¿listo? Es el mismo montaje, pero ahora vamos a dejar quietas la resistencia 1 y la resistencia 2 en esos valores. Es decir, ahora la resistencia 1 en 1 kilo ohmio y la resistencia 2 en 10 kilo ohmios. Es decir, que ahora lo que vamos a cambiar es el valor del voltaje a la entrada, ¿sí? Entonces ahora primero lo vamos a dejar en un voltio, perdón, en 0.05 voltios, después en 0.1, después en 0.5 y vamos a irlo aumentando poco a poco a ver qué sucede, ¿listo? Lo mismo con el valor teórico y el valor pues simulado, ¿listo? Entonces una vez que tengamos eso resuelto, lo que vamos a hacer es resolver estas preguntitas que están aquí. ¿Qué sucede cuando aumentamos el valor de resistencia? Entonces ustedes ahí me responden, ¿qué sucede? Y lo segundo dice, compare los valores teóricos con los valores medidos para ambas tablas, es decir, vamos a comparar estas dos columnas, ¿listo? ¿Qué diferencia existe entre ellas? ¿A partir de qué valor se vuelven diferentes el valor teórico y el simulado? Entonces ahí vamos a resolver de acuerdo a lo que ustedes observen. ¿Listo? El punto 2 es lo mismo que el punto 1, pero entonces es con el amplificador no inversor, es decir, lo que cambia es esto. De resto, todo el procedimiento es casi el mismo, exactamente el mismo. Vamos a llenar esas tablitas y lo mismo vamos a resolver estas preguntas, ¿listo? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el circuito que hicimos con el del punto 1? Es decir, ¿qué diferencia usted observa entre este y el primero? ¿Sí? ¿Qué diferencias usted observa? Eso es lo que va a escribir ahí. Después, ¿qué ocurre al aumentar la resistencia 2? Compare los valores teóricos con los valores medidos para ambas tablas y pues qué diferencia encuentra entre ellos y a partir de qué valor se vuelven distintos, ¿listo? Entonces este tallercito lo vamos a resolver para el próximo jueves, ¿listo? Entonces como es un laboratorio, ¿cierto? Pues el laboratorio debe contener todos los elementos que contiene un informe, entonces la introducción, los objetivos, lo que es ya el desarrollo, ¿cierto? Del laboratorio como tal y por último unas conclusiones, ¿listo? Entonces no se nos olvide que este es para el día jueves. Listo, jóvenes, eso sería todo por el momento, les agradezco por su atención. Gracias.